Peligro, riesgo, son palabras que escuchamos y usamos casi todos los días, ¿no? A veces como si fueran lo mismo. Pero, ¿qué pasaría si entender la diferencia exacta entre ellas fuera una herramienta súper poderosa? No solo para saber cuándo puede ocurrir un desastre, sino para, de hecho, prevenirlos. Justo de eso vamos a hablar. Vamos a desarmar estos conceptos clave que usan los expertos y a ver cómo, al entenderlos, podemos empezar a construir un futuro mucho más seguro para todos. Y para hacer esto bien, no nos vamos a basar en opiniones o ideas sueltas. No. Vamos a ir directo a la fuente oficial. Las definiciones que vamos a revisar vienen del Reglamento del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Honduras, el SINAGER. O sea, no es una discusión teórica, para nada. Este es el lenguaje exacto, el manual que usan los profesionales para tomar decisiones que literalmente salvan vidas. Es fundamental que todos, desde las autoridades hasta la gente en su comunidad, hablen el mismo idioma. Bueno, entonces, vamos al grano. La pregunta del millón. ¿Peligro y riesgo son la misma cosa? La respuesta rápida es no, para nada. Pero la respuesta más interesante es que justo en esa diferencia está el secreto. Es lo que nos permite pasar del pánico a un plan inteligente. Así que vamos a armar este rompecabezas paso a paso. Ok, empecemos por el principio. La primera pieza fundamental de toda esta ecuación es el peligro. Pensemos en esto como la amenaza que viene de afuera. A ver, ¿qué es un peligro? Es el fenómeno en sí. Es esa fuerza, ya sea natural o causada por nosotros. Imaginen el huracán formándose en el mar, la falla tectónica que se mueve bajo nuestros pies, o un derrame químico. El punto clave aquí es que el peligro existe por sí solo. Es una amenaza latente que está ahí, independientemente de si hay alguien cerca o no. Es, por así decirlo, la posibilidad de que algo malo pase. Pero, y aquí viene lo interesante, un peligro por sí solo no necesariamente es un desastre. A ver, un huracán en medio del océano, donde no hay nadie, pues es solo un fenómeno meteorológico, ¿cierto? Para que ese peligro se convierta en una verdadera catástrofe, hace falta un segundo elemento, una condición nuestra, interna, que de alguna forma lo active. Y esa condición se llama vulnerabilidad. Así de simple. La vulnerabilidad, en pocas palabras, tiene que ver con nosotros, con nuestras condiciones. Es esa casa construida en una ladera inestable, una comunidad que no tiene cómo enterarse de que viene una inundación o un sistema de salud frágil. Fíjense bien, no es la amenaza de afuera, es nuestra propia fragilidad por dentro. Y ahora sí, es momento de juntar todo. Cuando esa amenaza externa, el peligro, se topa con nuestra fragilidad interna, la vulnerabilidad, ¡boom! Ahí es cuando aparece el concepto central, el que realmente nos dice qué tan mal puede salir todo, el riesgo. Entonces, la fórmula es esta. Primero, está el peligro, esa amenaza externa, digamos, la tormenta que se ve a lo lejos. A eso le sumamos nuestra vulnerabilidad. Por ejemplo, una casa que no está bien construida y que está justo en el camino de la tormenta. ¿Y cuál es el resultado? El riesgo. O sea, la probabilidad real de que esa casa sufra daños. Miren qué importante es esto. El riesgo no es solo la tormenta, es la combinación de la tormenta y la casa vulnerable. Ahí está toda la clave. Y ojo, que esto no es solo para entenderlo en teoría. Los expertos y las autoridades usan esta fórmula exacta en lo que llaman un análisis de riesgo. Es un trabajo súper metódico. Identifican los peligros, miden qué tan vulnerable es una zona y con eso calculan la probabilidad de un desastre. Es la herramienta que les permite dejar de reaccionar a las emergencias y empezar a planificarlas. Muy bien, ya entendimos de dónde viene el riesgo, pero saberlo no es suficiente, ¿verdad? Lo que importa es qué hacemos con esa información. Bueno, pues existen dos grandes estrategias para manejar el riesgo. Una se llama mitigación, y la otra, adaptación. Empecemos con la mitigación. Piensen en la mitigación como la defensa directa. Son todas las acciones que hacemos para tratar de reducir o, si es posible, eliminar el riesgo. Por ejemplo, construir un dique para que no se desborde un río, reforzar las estructuras de los edificios para que aguanten un sismo, o poner reglas de construcción mucho más seguras. Es, básicamente, enfrentar el riesgo de frente. Ahora, la adaptación es diferente. Es una jugada más estratégica, a largo plazo. Si mitigar es como pelear contra el riesgo, adaptarse es más como aprender a vivir con él. Se trata de ajustar cómo vivimos, cómo construimos, asumiendo que ciertos peligros van a seguir ahí. Por ejemplo, cambiar los cultivos por otros que resistan mejor la sequía o diseñar ciudades que puedan manejar más lluvia sin inundarse. La diferencia queda súper clara aquí.
Por un lado, la mitigación. Es ese muro que frena la ola, una acción directa, defensiva. Por otro, la adaptación. Es esa casa construida sobre pilotes, que convive con el agua. Una transformación más inteligente. ¿Cuál es mejor? Ninguna. La clave, la verdadera fortaleza, está en saber combinar las dos estrategias. Y es muy importante no perder de vista que estos 5 conceptos no son solo teoría para un examen, son los pilares, la base sobre la que se planea y se actúa en el mundo real. Desde los ministerios hasta los equipos de emergencia en una pequeña comunidad, todos se guían por este lenguaje para tomar decisiones que, al final del día, protegen a la gente. Así que ahí lo tienen. El lenguaje del riesgo ya no tiene por qué ser un misterio. Pasamos de la confusión a tener las cosas mucho más claras. Pero la pregunta importante, la que queda en el aire, ya no es qué significan estas palabras, sino cómo las usamos. ¿Qué peligros existen en nuestro entorno? ¿En qué somos vulnerables? Porque entender este lenguaje es solo el primer paso. El paso de verdad importante es usarlo para actuar. Eso es lo que al final construye comunidades más fuertes y un futuro más seguro.